Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal y como le informamos antes de irnos a la pausa, aquí está con nosotros el invitado de la audiencia del Tribunal de la Tarde, el doctor Frank Martínez, ex senador de la República por la provincia de La Romana, Partido Reformista Social Cristiano, ex diputado también, y un abogado experto en derecho constitucional. Doctor Martínez, un grato placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Sí, gracias. Buenas tardes a ustedes. Y estamos en la audiencia. El tribunal se mantiene a nivel nacional e internacional. Sí. Por eso estamos aquí. Bueno, aparte de saludarle, con el permiso de Dionisio Santana, ¿verdad? Que comúnmente pues se inicia esta conversación con la primera pregunta. Quiero aprovechar a Frank Martínez en su condición, ¿verdad? Su experiencia legislativa, conocimientos constitucionales, para que nos dé su opinión con relación a un tema que es tendencia desde hace varios días. Se trata de las tres causales. Hemos visto hoy a un diputado que es Ogando del PRM hablar ya pues de la cantidad de legisladores que estarían en contra de la misma, pero nos gustaría pues conocer, Frank, si realmente el argumento de que de aprobarse las tres causales en el Código Penal entra en una violación a un artículo de la Constitución que es el número 37. Sí, nosotros tenemos un gran debate interpretativo por demás en torno a estas cuestiones. Hay que analizar que los artículos 37 y 42 contienen dos disposiciones que van en consonancia con el propósito de dar la cobertura en el orden constitucional para garantizar tener un Estado social y democrático de derecho. En ese orden, pienso que no, en principio no debe ser ese el fundamento de la decisión legislativa, porque en todo caso que esté en peligro la vida de una persona, los procedimientos médicos curativos deben ser la base primordial de cualquier acción en procura de salvar la vida de una persona. El tema de las tres causales, de una manera u otra, genera mucha discusión, pero nosotros en el Partido Reformista lo hemos planteado, somos pro vida, entendemos que finalmente República Dominicana no debe ser un escenario para una fábrica de abortos y que en los casos en los cuales un médico tenga que intervenir, lo haga con la libertad absoluta de que esa es una decisión que cuenta con el aval de un profesional con la preparación suficiente para salvar la vida de aquellas personas. Hay otros elementos, por ejemplo, como el artículo 38, que tiene que ver con la dignidad humana, que son elementos adicionales que en algún momento saldrán a relucir para incorporarlo al debate en cuestión. Sí, Frank, pero yo quiero enfatizar en ese tema, porque la Constitución de la República, el artículo 37, específicamente habla del derecho a la vida y dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, o sea, desde que se concibe. Entonces, ¿cómo es posible que esté creciendo el debate pidiendo un tema que sea incluido en el Código Penal cuando hay que irse a la madre de las leyes, a la Constitución de la República? Sí, evidentemente que la Constitución tiene un blindaje desde lo que es la competencia del artículo 6, que se refiere a que toda ley, reglamento, disposición o acto contrarios a la Constitución es nulo. De ese punto de vista, ahí no entraría ningún tipo de discusión. Ahora, el aspecto está en el artículo 38 y 42, que contienen dos disposiciones que de una manera u otra van al ámbito de que el Estado debe ser el garante
de que esa dignidad no sea violentada en ningún momento. Y por lo tanto, pienso que habrá que discutir con mayor amplitud buscando estos mecanismos. Cuando hay dos derechos que coliden, que están enfrentados, es obvio que tiene que haber una decisión ya en el nivel de la justicia constitucional. Y en esos aspectos nosotros estamos abordando el tema, estamos en un proceso de investigación para consolidar en gran medida que la respuesta legislativa esté acorde con el cumplimiento de la normativa. En ese sentido me identifico con la inquietud que plantea Dionisio y vamos más allá en el orden de clarificar los aspectos que tengan que ver con las determinaciones. Antes de tratar el tema por el cual los hemos invitado, que es el tema justo del análisis de la situación de la alcaldía de La Romana, me gustaría, previo a esto, conocer cuál es su valoración a los meses de gestión del presidente Luis Abinader, de manera muy particular, lo que ha sido pues el manejo de la crisis de la situación, el desafío que supuso el COVID en República Dominicana. Evidentemente que estamos en el ejercicio gubernamental en un momento donde la población dominicana sintió un hartazgo, un cansancio por el uso excesivo del poder de parte del PLD. Y en ese sentido, la población buscaba un cambio, logró el cambio. Ahora, nosotros tenemos un gran problema en nuestro país y es definir el tamaño del Estado, que al día de hoy no lo hemos hecho. En tanto que tenemos una tendencia al desfile de ocurrencias, a lo que se le ocurra a alguien en un momento determinado y ese parece que es el común denominador. Al final, nosotros continuamos con un país más endeudado, continuamos con problemas en cuanto a la confianza de los ciudadanos hacia la gestión pública y ahí no ha habido ningún tipo de cambio. En el sentido general, en los meses que lleva el gobierno, ha tomado decisiones para satisfacer un propósito de la situación del COVID con la continuación de los programas y esta parte es positiva. Ahora el problema es qué vamos a hacer con el déficit presupuestario, qué vamos a hacer con el problema de los ingresos y de los gastos y si realmente vamos a cumplir con la institucionalidad, que es uno de los mecanismos que más nos afecta. En sentido general, pienso que el gobierno ha marchado bien hasta ahora, está por delante algunos retos y algunos desafíos que vamos a ver cómo se va a desenvolver el gobierno y qué hará en definitiva con el problema de la seguridad ciudadana, que al final crece mucho, el problema de la desigualdad va en aumento y obvio que tenemos que trabajar para que República Dominicana logre, desde el punto de vista político, logre hilvanar un proyecto en el cual los dominicanos sientan que somos parte y que hay soluciones en sentido general y que hay bienestar. Sí mismo. Bueno, don Frank, quisiéramos escuchar pues el alcance, ¿verdad?, la dimensión de esta situación, luego pues de conocerse en la alcaldía de La Romana los arrestos de diferentes miembros o supuestos miembros de esa institución por parte del Ministerio Público, la Dirección Nacional del Control de Drogas, que los acusa de encabezar una red de narcotráfico. Mira, quiero que se comprenda el sentido. Sí. El artículo 199 de la Constitución y también la ley 176-07 establece que en los gobiernos locales hoy existen dos órganos. Uno es el normativo, que es el Consejo de Regidores, y el otro es el ejecutivo, que tiene que ver con la alcaldía. En el caso de La Romana, ciertamente el presidente del Consejo, Faustino Ávila, ha sido apresado, está todavía a la espera de la aplicación de medidas de coerción. En ese orden, nosotros aguardamos para ver la transcripción de la imputación inicial de unas supuestas o reales conversaciones que se produjeron con alguien vinculado con el proceso. En ese sentido, aguardamos. Pero en el sentido general, la población conoce la trayectoria de Tony Adames. Tony no tiene participación en eso. El hecho de que haya una vinculación en el orden de un regidor no tiene que ser un motivo para involucrar al alcalde. Inclusive he visto una denuncia que ha hecho el alcalde de una falsificación de un carnet y de una hoja timbrada
de una hoja con una certificación que ha sido ya desmentida por la Contralora del Ayuntamiento, que es una funcionaria que tiene casi 25 años, que inclusive viene de gestiones anteriores, y ha dicho de manera clara de que no hay ningún tipo de vinculación con armas, que una de las personas que está involucrada no tiene que ver nada con el ayuntamiento, y evidentemente que aquí ha habido una gran alteración, una falsificación que debe ser investigada tanto por la policía como por el Ministerio Público. Doctora, si la doctora no tiene más preguntas en ese tema, doctora Charlotte. No, puedes, Dionisio, gracias. Bueno, ya fuera de ese tema y en términos políticos, Frank, ¿cómo está la Romana? Frank Martínez fue candidato a senador del Partido Reformista Social Cristiano en las elecciones pasadas, fue a unas elecciones apoyado por un pueblo, o sea, no tenía alianzas del PRM ni del Partido de la Liberación Dominicana ni de otro partido. Frank sigue en las aspiraciones para llegar al Senado de la República. Yo siempre he dicho que lo más importante en la vida de los seres humanos es el time, y también la Biblia lo plantea en Eclesiastés. Yo creo que independientemente de cualquier aspiración que pudiera surgir en un momento determinado, lo más importante ahora es lograr que con nuestra buena actuación y referente, muchas personas vean que somos parte de un tinglado político que busca mejoría en las condiciones de vida de las personas. En ese sentido, yo estoy aguardando, hemos estado tranquilos, hemos estado en confinamiento físico, tratando de evitar por lo más posible el contacto por la situación que tenemos del COVID-19. Aún así, en su momento estaremos trabajando, estoy trabajando en estos momentos en el diseño de una gran propuesta que se llama Ideas Constitucionales 3x7, IDECON 3x7, que en los próximos días estaremos presentando a nivel nacional para llevar un contenido, un debate nacional respecto a temas constitucionales que tienen que ver con la vida de las personas. En eso estamos ahora mismo, y luego también los aspectos políticos, estudiando política, dando seguimiento a los acontecimientos en los Estados Unidos, en España, en Guatemala, en El Salvador, en República Dominicana. En ese sentido, nos mantenemos en el orden político de manera activa y dinámica, porque finalmente el político no debe ser de una temporada, debe ser de manera constante, de manera permanente. Ese es el propósito. Sí mismo, don Frank, con relación al tema sobre la situación del alcalde de La Romana, algunos pues entienden el hecho de él haber tenido un antecedente ya con la justicia, de una condena previa, de una acusación de corrupción, podría pues pensar que él sí tendría vínculos de lo que se atribuyen con esta supuesta red. ¿Usted qué opina sobre eso? Mira, debo hacer una pequeña observación. Sí. Tony Adames no ha sido condenado por actos de corrupción, eso es falso. Hay un expediente, pero el expediente, si analizamos con profundidad, es un expediente nulo, porque el Ministerio Público nunca citó a Tony Adames a investigarlo, nunca lo investigaron, investigaron a otros y al final le establecieron que él tiene algún tipo de imputación. Ese tema se va a discutir, se va a debatir en los tribunales, y Tony ha sido descargado, y excúsenme que tome para mí, por un tribunal, por el Tribunal del Pueblo. El pueblo de La Romana votó por Tony Adames. Tony ganó las elecciones en el 2016 estando en arresto domiciliario, ganó de partido a partido, y ahora en el 2020, sin alianzas, acaba de ganar las elecciones. Por lo tanto, es un ciudadano que ha sido descargado por el voto popular. En ese sentido, nosotros estamos seguros de que Tony Adames no tiene que ver nada con ningún tipo de participación. Es más, aquí en República Dominicana existe el principio constitucional de que nadie es responsable penalmente por el hecho de otro. Cada quien es responsable de pagar por sus propios actos. Y con relación al tema de una emisora ilegal, de un supuesto allanamiento por parte de efectivos del Ministerio, creo que del Indotel, ¿eso qué tan cierto es y cuáles son los indicios si los hubiese?
La información que yo manejo, la que recibí, es que se trata de un enlace del canal con online, que aparentemente se produjo una confusión y entonces generó lo que fue la presencia de militares, pero finalmente inclusive está transmitiendo a través de este mismo canal de online, Pueblo FM, se llama Pueblo FM, eso se mantiene al día y creo que ahí no ha habido ningún tipo de inconvenientes ya. Fran, ¿tiene alguna opinión con relación al anuncio que ha hecho el presidente de la República el pasado 27 de febrero en el Congreso Nacional y la construcción de una valla limítrofe? Yo pienso que sí, que en principio en República Dominicana tiene derecho de asumir la protección del Estado frente a la situación creada en Haití. Evidentemente que esto conllevaría a que se produzca un trato de Estado a Estado con una mayor rigurosidad en cuanto a la asistencia de jornaleros o trabajadores a República Dominicana que se requieren tanto para la industria azucarera como para otras áreas. Aquí hay que volver a los orígenes donde República Dominicana solicitaba una determinada cantidad de trabajadores y a través de un contrato se establecían quiénes eran y el retorno de los mismos. Nosotros tenemos que establecer nuestras propias reglas, cumplir con la ley de migración y llevar en gran medida nuestro apoyo al pueblo haitiano, sabiendo de que nuestra República Dominicana no tiene la solución del problema haitiano, que somos uno de los países que más ha cooperado con Haití por nuestra ubicación territorial y al final creo que es oportuno que lo continuemos. Una de las propuestas más importantes ha sido la del ingeniero Federico Antún Valle, que ha sido categórico, conjuntamente con otros sectores, que buscan que la frontera esté totalmente protegida, con criterios, con propósitos y con una definición. Esa es la idea que nosotros aguardamos y tenemos desde aquí, desde esta provincia de La Romana. ¿Considera necesaria lo propuesto también por el presidente de la República de revisar la ley de hidrocarburos como una forma de paliar la situación por el alto costo de los combustibles? Bueno, hay un aspecto que se llaman las externalidades. En este sentido, ahí hay un elemento, un valor agregado que debe ser discutido. Yo pienso que el problema no está en la ley, sino, obviamente, la ley contiene disposiciones en el orden tributario y estos ingresos o este dinero es utilizado para pagar la deuda externa. Ahora bien, hay que ver cuáles son los costos operativos que conlleva el traslado de combustible y cómo finalmente se va a revisar el asunto del gasto tributario. Óigase bien, el gasto tributario que al día de hoy sobrepasa los 250.000 millones de pesos en República Dominicana. Y este es un tema que tendrá que ser discutido en su momento para irnos a la realidad. Sí. Parece que se ha apresado si perdimos la señal. Ahí que es obligación de República Dominicana, esta que haga el Poder Ejecutivo. Sí. Vamos a ver si... Parece que hemos perdido la comunicación con Fran Martínez. Fran, bueno, ya lo tenemos ahí de nuevo. Fran, como aprovechando la experiencia del legislador y además del abogado y experto en derecho constitucional, ¿cree que hay futuro? ¿Cree que hay posibilidades de que la República Dominicana, el Estado Dominicano pueda negociar o cambiar el contenido del contrato del peaje sombra? O sea, ¿podemos nosotros entablar incluso en derecho internacional, poder ganar esa discusión en base a los contenidos leoninos, en base al contenido abusivo que tiene ese contrato? Pienso que sí, porque en un momento determinado, aunque el Estado Dominicano lo ha asumido, lo ha rubricado y lo ha homologado, en el desarrollo del mismo se evidencia
que hay aspectos que van en contra de una de las partes contratantes, en este caso del Estado Dominicano, y sobre todo de los usuarios, de las personas que transitan por esa vía. En ese orden, lo que corresponde ahora es que el Estado Dominicano contrate una firma de abogados internacionales para producir un estudio de este contrato, los alcances del mismo y las cláusulas que afecten lo que es la estabilidad de la República Dominicana. Y al final pienso que puede haber una solución en el orden de beneficiar o de compensar a la República Dominicana por los cuantiosos daños en el orden económico que esto le acarrearía. Sí mismo. Te escuchaba hace un momento que decía que está en una etapa de crear una plataforma para el análisis constitucional de diferentes puntos de América Latina y de manera muy particular República Dominicana. Y decía sobre las necesidades ciudadanas. ¿Cuáles entiende que pueden ser los aspectos en los cuales haya similitud de Dominicana con otras naciones en función de ese nivel de conciencia, de ese nivel de conocimiento y, si se quiere, hasta uso de sus prerrogativas constitucionales, de ese camino por recorrer para conocer y vivir desde ese derecho, si existen algunos puntos comunes? Sí, ciertamente, Mildred, a partir del 2010, República Dominicana creó o se organizó como un Estado social y democrático de derecho, en el cual los ciudadanos, de manera u otra, tendrían una connotación mayor. Nosotros tenemos un gran déficit en nuestro país y tenemos también una distorsión. Hace años, cuando yo estaba bastante joven, nos dijeron, y todavía está latente en la sociedad, que dicen que Balaguer dijo que la Constitución era un pedazo de papel, un asunto que es falso. Balaguer dijo que era un pedazo de papel siempre y cuando no hubiera hombres dispuestos a defenderla. Y lo que vale en cada ocasión no son las instituciones, sino los hombres. Entonces, en ese sentido, cada día, cada minuto, sin exagerar, en República Dominicana se viola la Constitución. Y al violentar la Constitución, se le están cercenando, se le están negando los derechos a los ciudadanos. En esa tesitura es que va la propuesta nuestra de IDECON 3x7 y que pensamos trabajarlo, socializarlo con instituciones como FINJUS, como Participación Ciudadana, con los medios de comunicación de manera primordial, porque tenemos que llevar y orientar a nuestra gente. Fíjate que yo hice una propuesta en el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, y al día de hoy el Ministerio de Educación no le ha dado cumplimiento a esa disposición, no obstante que el Tribunal Constitucional celebró un acuerdo con el Ministerio de Educación y al día de hoy no le hemos enseñado derechos, garantías y deberes fundamentales a los ciudadanos. Por eso nos encontramos de que cuando un ciudadano le reclama a un policía un derecho, el policía tampoco lo conoce. Y creo que en ese sentido nosotros vamos a hacer propuestas novedosas que van a estar ancladas en lo que está ocurriendo en varios países, por ejemplo, el tema de los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios, los derechos y garantías fundamentales, el tema que tiene que ver con la operatividad del Estado, el uso de los recursos públicos. Estos factores son parte de lo que es la agenda que vamos a llevar para el debate constitucional en nuestro país. Bueno, excelente, excelente. Sí. Muchas gracias al doctor Frank Martínez, ex senador de la Romana. Gracias por estar siempre atento al llamado de los coordinadores, las coordinadoras del Tribunal de la Tarde. Un abrazo fuerte a su familia, doctor. Gracias. Y con Frank Martínez, pues les decimos a todos nuestros amables telespectadores, gracias y hasta mañana, si Dios lo permite.